Hola. Hoy vamos a hablar de un tema histórico muy importante, la Primera Guerra Mundial. Seguro que muchos habéis oído, pero pocos sabéis realmente qué la causó y cómo se pudo desarrollar. Sí, la Primera Guerra Mundial fue un conflicto global que se desarrolló entre 1914 y 1918. Pero antes de entrar en detalles de las fases y consecuencias, ¿qué pensáis que fueron las principales causas de la guerra? Bueno, la guerra no se dio por una simple sola razón, sino por una combinación de factores. Primero tenemos el nacionalismo. Los países europeos estaban muy enfocados en su propio poder y especialmente en su orgullo nacional. Esto generó tensiones, especialmente en los Balcanes, donde las naciones como Serbia y Austria-Hungría chocaban. Exacto. Además, el imperialismo también jugó un papel importante. Las grandes potencias europeas competían por expandir sus colonias en África y Asia, lo que generó rivalidades. Por otro lado, la alianza militar entre países también fue clave. Esto hizo que un conflicto entre dos naciones pudiera convertirse rápidamente en una guerra mundial. Así es. No olvidemos el militarismo, que es la carrera armamentística. Las naciones competían para tener ejércitos y flotas más grandes, lo que aumentó el miedo y la desconfianza entre ellas. Finalmente, el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del trono de Austria-Hungría, fue el catalizador inmediato. Ese evento, en Sarajevo en 1914, desató toda la cadena de reacciones. Pues sí, y fue un acontecimiento clave. Desde ese asesinato, las alianzas fueron activándose. Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia y rápidamente se involucraron otras naciones debido a las alianzas preexistentes. Pero, ¿cómo se dividieron los otros bandos? El canadiense George Lawrence Price, el último soldado caído de la guerra. El conflicto se dividió entre las potencias centrales encabezadas por Alemania, Austria y Austria-Hungría, más tarde el Imperio Otomano y las potencias aliadas que incluía Francia, el Reino Unido, Rusia, Italia y más tarde Estados Unidos. Cada uno luchaba por su influencia y su supervivencia. Exacto, la guerra pasó por varias fases. Al principio hubo una fase de la guerra de movimientos, en la que ambos bandos intentaron avanzar rápidamente en territorio enemigo, pero con muchas dificultades. Estos primeros enfrentamientos fueron muy intensos, pero pronto se estancaron en una guerra de trincheras, especialmente en el frente occidental. La guerra de trinchera fue terrible. Ambos bandos cavaron largas líneas de trinchera para protegerse de los ataques, pero esto le llevó a un enfrentamiento muy estático y sangriento. Las condiciones eran horribles, ya que estaban con barro, ratas, enfermedades y las constantes amenazas de las artillerías. ¿Y qué decir de las nuevas armas? Durante la guerra se introdujeron tecnologías que cambiaron la forma de pelear, como las ametralladoras, los tanques, los aviones y los gases venenosos. Con todo esto aumentó la brutalidad del conflicto. Así es, a medida que la guerra se prolongaba, se volvía cada vez más destructiva. Finalmente, después de años de lucha, los países se dieron cuenta que no podían seguir y en 1918 Alemania pidió un armisticio, lo que le llevó al fin de la guerra. Y no solo fue el fin de la guerra, sino que trajo consecuencias muy profundas. La destrucción masiva con millones de muertos y heridos, la destrucción de economía en toda Europa que cambió el panorama global. Además, el Tratado de Versalles de 1919 impuso severas sanciones a Alemania. Sí, y la guerra también condujo a la caída de grandes imperios como el Imperio Otomano, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Ruso. Además, dio paso a nuevos movimientos políticos como la Revolución Rusa, la aparición de regímenes totalitarios en algunos países. Y como mencionaste, en el Tratado de Versalles sentó las bases para futuros conflictos como la Segunda Guerra Mundial debido a la humillación y las cargas impuestas a Alemania. Fue una paz muy injusta que dejó muchas heridas abiertas.
Así es, la Primera Guerra Mundial pues cambió el curso de la historia de manera muy radical y aunque terminó hace más de 100 años, sus lesiones siguen siendo relevantes hasta el día de hoy. Definitivamente, la guerra nos mostró lo destructivo que puede ser el nacionalismo extremo y la competencia desmedida entre potencias. Es importante recordar la historia para evitar que esto se vuelva a repetir o se repita. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, eso es un resumen de las causas, de la fase y las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Es un tema bastante interesante que está bien enterarnos, pero aunque fue bastante trágico y doloroso para ciertas personas. Así es, espero que en el día de hoy hayáis aprendido mucho y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!